Te alabamos, Padre Santo, Señor, te bendecimos. a tu siervo, al pastor y Padre Santo, Dios, así para sea, que la palabra en que el trae nombre en esta poderoso mañana caiga, de Señor, en nuestro los buenos Señor corazones y dé Jesucristo fruto al 30, al de 60 Nazaret. y al 100 por uno, Así es, Señor, bendito Rey. Que en tu el nombre de palabra haga nuestro lo que Señor tenga que hacer, Señor, Jesús y de penetre en los Nazaret, corazones, Señor, Padre de y la haga, gloria, Señor, conforme Santo tú Señor, quieras, en en el el nombre de Jesús, Cristo. Señor. Úsalo como tú Que así quieras sea, en esta mañana, en y el sea nombre de mover del Jesucristo Espíritu Santo de Dios, Nazaret. en el nombre de Amén Jesús. y Amén amén. y amén. Dios los bendiga rica, poderosamente. Vamos a hacer una oración más. Ustedes que están aquí presentes y las personas que están mirándonos, vamos a hacer una oración más limpiando los aires. Limpiando los aires. Hay un principado en los aires que quiere oponerse a la palabra de Dios, al fluir del Espíritu Santo. Hay un principado en los aires que quiere traer lo malo, las tinieblas. Pero para eso nosotros proclamamos las armas de luz poderosas que nos ha dado Dios, el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret, el poder de la sangre de Cristo, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Comience conmigo a declarar: Padre, es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Proclamamos el poder de la sangre de Cristo. Con esa sangre preciosa cubro a mi esposa, yo cubro a mis 3 hijos, cubro la congregación. Con esa sangre preciosa de Jesús de Nazaret se limpian los aires de este lugar, por dentro y por fuera, de toda contaminación espiritual o carnal o física, de toda presencia de espíritus malignos, de espíritus de las tinieblas, de todos los espíritus contrarios, sean atados, sean encadenados, sean echados fuera en el poder de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos por la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y sabemos que el diablo quiere hurtar, matar y destruir, pero para eso apareció el Hijo de Dios. No aceptamos la operación del diablo que quiera hurtar, que quiera matar, que quiera destruir contra nosotros. Jesucristo nos da vida, vida en abundancia. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, contra nosotros prosperará, y se condenará toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. En el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, se deshace toda brujería, toda hechicería, todo plan del diablo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, proclama ahora el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, la sangre del pacto nuevo y eterno. Proclámalo allá en tu casa, porque tu casa es donde tú reposas, tu casa es donde tú te refugias. Proclámalo ahí, deshaciendo toda visitación de demonios, toda visitación de obra del diablo, deshaciendo el poder del Espíritu de Dios aquí con nosotros. Por el Espíritu de Dios se echan fuera los demonios. Así decía nuestro Señor Jesucristo, y nosotros también echamos fuera toda demoniera que se haya levantado contra nosotros. En el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, levanta tu bandera de guerra que dice que no serás avergonzado. Yo levanto mi bandera de guerra, digo: no seré avergonzado, porque escrito está en la palabra de Dios que mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y hoy guerreamos por esta nación, proclamando el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy guerreamos por esta ciudad, proclamando el poder de la sangre de Cristo, y nos paramos sobre la roca para decirle: diablo, esta ciudad no te pertenece, esta nación no te pertenece, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque Jesús de Nazaret triunfó públicamente en la cruz del Calvario sobre las potestades, sobre los principados, y los exhibió derrotados en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios los bendiga rica y poderosamente. Mientras traía una palabra hoy tremenda, pero el Señor me pidió cambiarla. Me dijo: vas a trabajar un tiempo por las personas que se han encarcelado a sí mismas. ¿Escuchó? Por las personas que se han encarcelado a sí mismas. Por eso le pido el favor que vaya a Isaías, profeta Isaías, capítulo 61,
Isaías capítulo 61. Y le pido el gran favor que no caiga en una trampa mental del razonamiento. Decir, ya esto lo conozco, ya esto lo sé. No. Usted y yo tenemos que dejar que la palabra de Dios nos hable. Que la palabra de Dios nos lleve. Que la palabra de Dios nos guíe. Todas las veces que quiera un versículo, bienvenido. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción y el poder del Espíritu de Dios, dice el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Tomen asiento, por favor. Ustedes ya saben esto, pero vamos a escudriñarlo nuevamente. Es uno de los grandes anuncios proféticos hacia lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Algunos dicen 700 años antes de que él hubiera nacido. Tremendo, ¿verdad? Y habla del derramamiento del Espíritu de Dios, de la unción, de la capacitación que traía el Espíritu de Dios para hacer varias cosas. Número 1, para predicarle buenas nuevas a los abatidos. Los abatidos estaban cansados de estar oyendo todos los tiempos malas cosas, viejas cosas y malas cosas. Pero la unción poderosa del Espíritu de Dios hace anunciar nuevas cosas. Alguien que tome este rema y diga, en el nombre de Jesús de Nazaret yo recibo esas buenas nuevas. Y esas cosas malas y viejas pasan, porque entran las cosas buenas y nuevas. También habla de un proceso de sanidad. Yo en estos días oía una expresión en la boca de alguien que decía, fue que te rompieron el corazón. Usted no debe decir eso, porque el Señor le ha dicho en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y si usted pone su corazón, se lo rompen. Pero si usted lo guarda, el Señor no deja que tengan acceso a él. ¿Y cómo se expone el corazón cuando se hablan las cosas? Me hicieron, no me hicieron, me dijeron, no me dijeron, me miraron, no me miraron. Usted tiene que guardar su corazón. Y si por algún motivo le han herido el corazón, no busquen los hombres quien se lo alivia. No busquen los hombres quien se lo sana. Busquen Dios. En esta unción habla de unas vendas, de una operación para sanar el corazón. Y si usted tiene heridas en el corazón, no se refugie en los hombres. Busque en Dios que le envíe esas vendas para que su corazón se sane. No exponga su corazón, no lo exponga. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted habla, expone su corazón. Y dice una tercera parte, última parte, como cuarta, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Dónde están los presos en teoría? En la cárcel. Los presos en teoría son personas que los llevaron a la fuerza a una cárcel. Los cogieron, los dominaron, les establecieron la ley y los llevaron ¿para dónde? Para la cárcel. Pero vamos a comenzar un tiempo, espero que la pastora Doris tome nota, o alguno de ustedes,
Porque el Señor me hacía sentir fuertemente. Dijo, hay unos que se han hecho presos a sí mismos. Presos de un recuerdo, presos de una maldición, presos de una equivocación, presos de una decisión. Y el Señor aquí nos está diciendo que Él quiere abrirle la cárcel a los presos, sea que hayan sido presos llevados o que se hayan hecho presos a sí mismos. ¿Cuántos conoce usted que se han hecho presos a sí mismos? Yo conocí uno. Duró muchos años siendo preso del odio. Porque la esposa, él escogió una esposa a la fuerza. Él no podía esperar que esa esposa lo amara. Y en el transcurso de esa vida tuvieron una hija. Y él le dio una vida terrible. Esta mujer se buscó otra persona, tuvo otro hijo. Bueno, la vida fue muy difícil para ambos. Pero llegó Cristo al corazón de ella y ella se arrepintió de lo que había hecho. Ella pidió perdón a Dios y fue y le pidió perdón a Él, explicándolo. Pero Él no quiso perdonarla, nunca, sino hasta en el lecho de la muerte, 10 minutos antes. O sea que por lo menos en 30 años Él había sido preso ¿de qué? Del odio. Del odio. Usted se imagina la vida tan fea que tuvo esa persona. Preso del odio a toda hora. Eso es un solo ejemplo. Hay gente que se vuelve presa de la tristeza, encarcelado en la tristeza. Y hay cosas bonitas para disfrutar, ¿verdad? Sencillas. Pero es tanto el sentimiento de tristeza que no dejan ver eso. Ni hablar del pesimismo. Hay cárceles tremendas en esta época. Una que llaman la depresión. ¿Cuánto lo hemos explicado y seguimos explicándolo? Que es sentirse allá en lo más profundo, de lo más profundo, donde se le importa a nadie, donde se cree que no le vale para nadie, que nadie le interesa a esa persona. Hay presos de la depresión. Hay presos de la ansiedad y del afán. Hay presos del temor, del miedo, el pánico, les da pánico. Hay presos de una decisión errónea. ¿Cómo ha cobrado eso? Y el Señor nos dice aquí que Él quiere abrir la cárcel. Y esas los que se hicieron presos, así mismo, de un mal hábito. De un mal hábito. Yo he tenido muchas consejerías donde hombres y mujeres me dicen, por curiosidad entré a esto. Y eso fue terrible. Lo digo con respeto porque aquí hay damas y a ustedes allá. Pero conocí una mujer muy hermosa ella físicamente, con una gracia tremenda. Pero era presa de la actividad sexual ilícita. Y alguien me recomendó, dijo, Dios mío, pastor, que Dios lo use, porque es una mujer, Dios mío, no se puede resistir a eso. Y cuando se tuvo una primera consejería, ella dijo, en un momento de curiosidad, de bachillerato, se ingresó a eso. Pero tuvo la oportunidad de ser libre. Y ella misma eligió volverse a meter en esa cárcel. Hay muchos a los que Dios ha libertado. Y en un momento de debilidad o de soberbia deciden volver a la cárcel en la que Dios los había libertado.
la cárcel, qué sé yo, de la depresión, de la incredulidad, etcétera. Hay muchas, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios, por favor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Obviamente el día de la vigilia, mañana, oraremos por todo eso. Hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué guerrear. Hay que guerrear por la nación, hay que guerrear por la ciudad, hay que guerrear por las familias, hay que guerrear por la naturaleza para que venga la lluvia. Porque la lluvia, yo pienso que este verano lo invocaron también los brujos y las brujas para poderle contribuir al que está gobernando con el caos. Pero nosotros oramos que Dios mande la lluvia y Él la mandará. Hay que orar por los jóvenes, hay que guerrear por los jóvenes, por las jovencitas, por los niños, por la iglesia y la iglesia en general. Efesios capítulo 1 dice la palabra del Señor en el versículo número 15. Porque no comience a leer: el que se ha metido en la cárcel a sí mismo otra vez necesita un trabajo muy fuerte en su mente, en sus pensamientos. Porque la mayor cautividad se la tiene el diablo en la mente y en los pensamientos. Y no se sorprendan, iglesia amada, porque el diablo trabaja día y noche contra usted y contra mí para querer que los pensamientos sean cautivos en él. Por eso Pablo dice que ojalá los pensamientos suyos sean cautivos en Cristo Jesús para ser obediente a Cristo Jesús. Amén. Dice Efesios 1:15. Por esta causa, bueno, vamos a leer desde un poquito atrás, desde el 13. En él también vosotros, él es Jesús de Nazaret, dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo comenzamos nosotros oyendo qué? La palabra de verdad. ¿Cómo llegó usted al evangelio oyendo qué? Y hay que manejarla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que hablárselos a otros. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad no son cosas humanísticas, no son consejos familiares, no son amistades ahí. La palabra de verdad está asociada ¿a qué? Al evangelio de salvación. Ahí está. O sea que la palabra que usted y yo debemos hablarle a otros está asociada ¿a qué? Al evangelio de la salvación. Una vez que la persona oyó la palabra del evangelio de salvación, cree, dice, y habiendo creído en él. ¿Por qué creímos en él? Porque nos hablaron la palabra de verdad y no nos salimos de ahí, ¿verdad? Lo más lindo es no salirnos de ahí. Mire, en estos días hablábamos de los temas de las pensiones, porque a mí ya me toca ir revisando el tema. Que si mejor esto, que si mejor aquello. Entonces alguien dijo, es que era mejor tal sistema. Y yo dije, no, yo tuve familiares que trabajaron muy duro por estar en ese sistema para pensionarse y no lo alcanzaron a disfrutar, se murieron. Y hubo una en especial que trabajó muy duro. ¿Por cuánto, pastora? Por 3 pensiones y 3 pensiones altísimas. Porque todo se disponía. Y no le alcanzó 1 año por ahí, 2 años, se fue. No que usted no tenga anhelo de eso o lo tenga, sino que no mire usted su pensión o lo que sea, sino que mire a Dios y Él le dará todo lo que usted necesita conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El que lo crea diga sí, amén, Señor, aunque yo necesito eso, tú me das todas las cosas conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted hace eso, usted oyó la palabra del evangelio, Dios le pone un sello. Un sello, dice, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La iglesia no es marcada, es sellada.
Los que se van a quedar para el anticristo van a ser marcados. Los que nos vamos a ir con el Señor necesitamos tener este sello. Que este sello no se borre. Que este sello no se quite. Que este sello sea visible. ¿Cuál sello? El del Espíritu Santo de Dios, de la promesa. Es hasta ahora un sello. Este sello son unas arras, una delante. Cuando se efectúa el matrimonio, ¿han asistido a matrimonios? Sí. Y últimamente hemos metido las arras en símbolo de estas arras. Porque se acuerda que en un matrimonio está el varón y la mujer y comienzan una nueva etapa. Ya no son dos, son uno. Y nos gusta traer estas arras como un comienzo, porque las arras, ¿qué son? Un comienzo. Entonces el sello del Espíritu Santo es un comienzo. Hay que desarrollar más en el Espíritu Santo. Hay que procurar más llenura del Espíritu Santo. Hay que procurar más unción del Espíritu Santo. El sello nos lo pone Dios por misericordia, quizá para que el diablo no nos reclame. Dios le da a usted unas arras, pero no se lo ha dado todo. No se conforme con las arras. No es que desprecie eso, pero no se conforme. Hay mucho más. Por eso dice las arras de nuestra herencia. Un poquito nos da. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que vengamos nuevamente a reinar aquí y ya sea la tierra nueva y el cielo nuevo. Mire Pablo, un hombre muy sabio en Dios, ¿no? Dice, por esta causa también yo, versículo 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No lea más. Dos elementos ahí maravillosos, pero no son suficientes. Y son dos elementos tremendos de la fe en el Señor Jesús y del amor que se expresa para con todos los de la iglesia. Pero no son suficientes, porque las arras son un comienzo y hay más. Hay más. Hay más. Y Dios le va a dar más. La persona que dio, que da creyendo, Dios le da más. Dios le da más. Y si ya tiene un buen negocio, Dios se lo hace más grande todavía. Y si el negocio está tan grande que toca abrir otro, Dios le da otro. Amén. Dice que la fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos, pero no es suficiente. Por eso dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué Pablo era agradecido? Porque había un fruto de fe, de amor, porque la palabra que predicó no había sido en vano. Cuando usted quiera ver fruto en una persona, obsérvele si tiene fe y tiene amor hacia la iglesia primeramente. Amén. Pero también dice que ese más debe ser agregado para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se da cuenta que no es suficiente la fe y el amor? No digo que se desprecie, no. La fe y el amor es importantísimo. Es lo que nos sostiene en el caminar cristiano. Pero lo que le está diciendo la palabra de Dios a usted es que no es suficiente, que tiene que ir por más. Porque el diablo va a querer atacar su mente, sus pensamientos.
Ya sabe que esto o se está cautivo con el diablo o se está cautivo con Jesús de Nazaret en cuanto a los pensamientos. No hay dos caminos, no hay más caminos, perdón. Dice que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, no en cualquier cosa, sino en el conocimiento de Él. Cuando usted y yo tenemos eso, nuestra mente se comienza a blindar contra los pensamientos del diablo. Entonces usted tiene conocimiento de Dios. Y si por algún motivo está viendo algo a altas horas de la noche y sale la imagen de la pareja allá teniendo su relación íntima, alguien que tiene el pensamiento en Cristo Jesús, ¿qué hace inmediatamente? Porque tiene conocimiento de Él. Cuando alguien está en una oficina o en una empresa y sobran unas toallas de papel, alguien puede decir, no está don Elías, el celador, no está la señora Josefina, la supervisora, yo me llevo esas toallas para mi casa. Pero alguien que tiene conocimiento en Él no lo hace porque sabe que Dios no es ladrón, que el ladrón es el diablo. Ah, pero se las quiere llevar, va y pide permiso. Mire, señora Josefina, es que quedaron unas toallas ahí de papel, ¿me las puedo llevar para mi casa? La señora Josefina, sí, lléveselas, y es más, tome otro paquete ahí que sobró, lléveselos para usted. Porque el asunto de las decisiones comienza aquí. Y nuestros pensamientos tienen que estar o cautivos a Dios, cautivos a Jesucristo, no cautivos al diablo y al pecado. Y tenemos que comenzar a orar los unos por los otros para pedir ese espíritu de sabiduría, sabiduría que viene del cielo y de revelación. Cuando se revela en el conocimiento de Él. La revelación hace que la gente cambie. Definitivamente. Isaías el profeta era de la línea principesca, de príncipes en Jerusalén, y algunos creen que era un tiempo de mucha prosperidad en Jerusalén, mucho oro, mucha plata, mucho comercio, muchas especies, mucha banquete, muy buena comida, muy buenos agasados, muy buenas fiestas. Pero Isaías tuvo una revelación que le cambió la vida. Y vio el templo y vio las faldas de Dios y vio como serafines salieron de ahí y con una tenaza le hicieron así y le quemaron los labios. Y él dijo, soy inmundo de labios para que los ángeles hayan hecho eso. Además de eso, dijo, estoy muerto, porque la ley establecía que nadie podía ver a Dios y vivir. Pero Dios le permitió ver las faldas de él. Y en esa revelación Dios le comienza a revelar, oh, mi nación, mi misión, mi Jerusalén, mi Israel está en prostitución. Y esos banquetes son de prostitución. Habla. Y seguro le recordó, yo te escogí, yo te levanté para que hables. Y les hables que están en pecado. Y usted conoce el libro de Isaías, habló tremendas cosas, habló del Mesías, habló de la profecía del último tiempo, habló de todo. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando cambió. ¿Y por qué cambió? Porque tuvo ¿qué? Una revelación de Dios. Que Dios se revele a John y a Camila y ellos lo entiendan. Pero no podemos pedir revelación sin antes pedir la sabiduría. ¿Sabe cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Y entonces ahí, si Dios quiere hacer lo que haga, Dios puede derribar ese hijo, no para destruirlo, sino para cambiarlo.
para transformarlo. Y usted, en vez de ir a reclamarle a Dios, dice, bueno, Señor, haga tu voluntad, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de ese sobrino a quien amo tanto. Dice aquí, seguimos, el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que alguien pregunta, o sea que mi entendimiento tiene ojos. No lo sabemos, pero el entendimiento tiene la capacidad de ver. Decir que ojos sería un poquito arriesgado, ¿verdad? Pero quizá lo que quiso decir aquí el escritor fue que su entendimiento y mi entendimiento tienen la capacidad de ver lo que está pasando. Por eso ahorita estamos en una guerra, porque así hay que hablarlo. Porque en nuestro entendimiento vimos lo que estaba pasando. Vimos la codicia de unas personas por los edificios, por el dinero, por el patrimonio, nos dijo que di alguien. Y en nuestro entendimiento vimos a lo que la iglesia la quiere el Señor para salvar almas, no por patrimonios, no por terrenos, no por edificios que valgan muchos millones de pesos. Cuando a alguien se le alumbra el entendimiento, tiene la oportunidad de salirse de la cárcel donde se metió. ¿Sí? Estamos ahora sí encerrando todas las cosas bien, hilándolas más. Entonces comenzamos declarando que hay muchos encerrados, se metieron así mismo en cárcel, de terquedad, de pecado, de mal hábito, de pereza, de flojera, de locura, de imaginaciones. Porque el diablo no desaprovecha para llevar los pensamientos cautivos a él, al pecado, a la maldad. Pero cuando nosotros oramos y actuamos con todo esto que hemos visto hoy, proclamando el poder de la sangre de Cristo, por eso es tan importante la unción en presencia del Espíritu Santo, la ministración, perdón, porque el Espíritu Santo reclama a los sellados. Amén, gloria a Dios por mi hermana Anita que levantó la mano y dijo sí, amén, porque yo creo que más de uno decimos el Espíritu Santo de Dios reclama a los sellados. Mis hijos están sellados por el Espíritu de Dios, sus hijos están sellados por el Espíritu de Dios y el diablo conoce ese sello y no los va a poder destruir. Mire lo que esto lo está dando Dios aquí en vivo y en directo. Yo mensaje no traigo preparado. Y es un tiempo. Porque estaba aquí, ya traía el mensaje y lo había preparado. Y esta mañana muy temprano y desde ayer revisando el Señor me dice, no, vas a hablar de personas que están encarceladas porque a sí mismas se metieron a una cárcel. Pero Dios es tan hermoso que quiere abrirnos esa puerta. Pero usted lo está entendiendo, yo lo estoy entendiendo. Si la persona no entiende, es difícil que salga de esa cárcel. Si la persona no entiende que tiene que cuidarse para no estar entrando en esa cárcel una y otra vez, y no se le va a abrir el entendimiento, esos ojos del entendimiento, si no recibe esa sabiduría y esa revelación. Y si eso está ahí, es porque está. Amén. Es porque es para que se ponga por obra. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces el asunto cambia aquí, amados y amadas, porque no es Dios el que está llamando a las personas a que se metan a una cárcel nuevamente. Es Dios el que está llamando a que las personas entiendan cuál es la esperanza en Él y cuáles son las riquezas en Él. Y hay muchas riquezas que se van a desatar, porque la gente lo va a entender. Yo digo inicialmente espirituales,
de gloria de Cristo. Pero poderoso es el Señor para añadirle las físicas y las económicas y las de la salud. ¿Cuánto lo creen? Aquí habla mucho Pablo en Efesios de unas cosas tremendas. Mire, anoté aquí para la dominical, porque vamos a seguir en esa misma tónica. Y el domingo el Señor, si lo permite, vamos a ministrar también en la mente, para que usted vaya sabiendo desde ahora: yo tengo que ir, tengo que invitar, tengo que llevar. Amén. Efesios capítulo 4. ¿Se acuerda que hablamos de unos ojos que hay en el entendimiento? Una visión, una luz en el entendimiento. Pues ahora vamos a ver lo contrario, un entendimiento ennegrecido. Un entendimiento en tinieblas. Un entendimiento encarcelado. Si usted quiere esas riquezas y esas herencias, no puede tener el entendimiento encarcelado, entenebrecido. Porque esto es así. Esto funciona con las leyes del reino. Ahorita que hay tanta cosa contra un grupo que estamos liderando, emocional y sentimental, y les digo: no me vengan a mí a enredar ustedes. A mí háblenme de las leyes del reino, que están en la palabra de Dios. Y me atreví a decirle: perdóneme, pero tal persona no nos irá a pedir cuenta. El que nos va a pedir cuenta es el rey del reino. No la persona, no es la pastora, no el pastor, no, es el rey del reino el que nos pedirá. Y para eso dejó su ley, su palabra escrita. Y esto todo funciona de acuerdo a la ley del reino. Y si el Señor habla de un entendimiento es porque existe. Y si el Señor habla de unos ojos del entendimiento, significa un entendimiento que tiene la capacidad de ver, pero también hay un entendimiento que se vuelve terco, que se vuelve oscuro, que no ve nada. Dice en Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hasta ahí, para que no se adelante, para entender esto, para estudiarlo y entenderlo. Él le está hablando a cristianos. Él le está hablando a personas que tienen la fe en el Señor y el amor por los santos. Él le está hablando a personas que ya también tenían el sello del Espíritu Santo. Y sin embargo, les hace una advertencia severa. Seguro detectó que muchos volvieron a encarcelarse en pecados, en malos hábitos, en orgías, en borracheras, en trampas, en mentiras, en brujerías, en hechicerías, tal vez hasta en homicidios. ¿Por qué se encarcelaron? Dice que andan en la vanidad de su mente. Que ya no andéis como los otros gentiles. Haga un cambio, dice Pablo aquí: cambien, que ya no anden en la vanidad de su mente. Entonces usted inmediatamente, como le gusta analizar la palabra y entenderla como a mí, dice: carambas, vuelve y juega. El diablo necesita la mente para trastornarle el caminar a un cristiano, para quitarle la libertad a un cristiano, para dañarle la fe, el amor y aún el sello del Espíritu Santo. ¿Y usa qué? La vanidad. La vanidad en la mente. ¿La vanidad qué es? Lo vano. Lo que va a desaparecer. Lo de vanagloria. Lo de malos deseos carnales. Lo de malos deseos de los ojos, todo eso se resume en la vanidad. ¿Qué usa el diablo? El mundo. Porque en el mundo, ¿qué se exhibe?
La vanidad. Yo los molesto, pero no es molestia. Cuando les digo, bueno, usted puede ir a los centros comerciales. ¿Quién se lo prohíbe? Pero usted va con una mente como la de Cristo o va con una mente de los gentiles. Entonces sufre por no tener el televisor de 500 pulgadas. Bueno, para un estadio tal vez. Usted no sabe si ellos están metiéndose en un problema tremendo por sacar eso. Porque a usted lo llama el Señor a unas riquezas y a una heredad diferentes que no están en los gentiles ni en la vanidad de la mente. Mire el efecto que hace una mente vanidosa. El efecto que hace una mente piadosa es que hay ojos en el entendimiento para ver. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Lleno de tinieblas. ¿Qué hay en una cárcel? Tinieblas. Entonces usted ve mucha gente que está mal, habiendo conocido la fe del Señor, habiendo compartido el amor de los santos, habiendo recibido el sello del Espíritu Santo, porque dejaron llenar su mente de vanidad y el enemigo consiguió oscurecerles el entendimiento. ¿Qué peligro hay cuando se oscurece el entendimiento? Que la persona ya no quiere saber nada de Dios. Por eso dice en el versículo 18, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay. El entendimiento entenebrecido lo hace a usted ignorante. Me hace a mí ignorante. El pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Dice que su gloria pereció y su multitud se secó. Así lo dice. Pero usted puede entender que el pueblo fue llevado cautivo por ignorante. Por ignorar a Dios. Por ignorar la palabra de Dios. Por ignorar la esencia de Dios. Y usted no quiere que su gloria perezca. ¿O sí? Pregúntele a la persona del lado, ¿quieres que tu gloria perezca o no? Y la respuesta es no, yo no quiero que la gloria perezca. ¿O que quiere que su multitud de bendiciones se sequen? Dígale, ¿quieres que su multitud de bendiciones se sequen o no? No, yo no quiero. No, Señor. Es que esto se lucha para que reverdezca. Como la sabiduría de Dios. Que día también hay en una entrada, acá esto que fue que allá hicieron. Le dije, ¡ojo! Porque el Señor habla de la palabra, la iglesia como un edificio. Entonces le dije, ¿somos parte del edificio o no? Dígalo de una vez. Se quedaron callados. Porque en el edificio es tan importante la baldosa, como la viga, como la columna, como la puntilla, como la puerta. Y todos reunidos hacen un edificio. Entonces aquí estamos, que usted ve gente metida en las cárceles nuevamente, de donde Dios los había sacado porque se volvieron ajenos a Dios. Y fuera de volverse ajenos a Dios, se metieron en una ignorancia, ya no querían saber nada de Dios. El Señor triste y el diablo feliz de tenerlos allá en la cárcel nuevamente. ¿Qué peligro hay de que el entendimiento se entenebrezca, se vuelva oscuro? Dice el 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Aquí hay una palabra clave y es sensibilidad. Es sensibilidad. Y el Señor lo habló hace mucho tiempo. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 11. Ezequiel 11. Porque esto que dijo Pablo también lo hablaban los profetas antiguos. Dice el 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Hasta ahí que entendemos. Ezequiel era un profeta que había sido llevado cautivo. Fue en el segundo viaje, pastor, creo que fue en el segundo, ¿no? Porque en el primero fue Daniel. Este creo que fue en el segundo. Y en el tercero ya fue otro remanente. 3 de cautividad llevaron a Babilonia. Cautivados, ¿por qué? Porque se hicieron ajenos de la vida de Dios. Se hicieron ignorantes de los mandamientos de Dios. Entonces Dios permitió el juicio que estaba en la ley y los llevaron cautivos. Pero Dios cumple lo que promete. Y había prometido hacer de ellos una gran nación. Entonces este profeta ya estaba allá en Babilonia, en la tierra de los amos. Se habían encarcelado a ser esclavos. Dios no te ha llamado a ser esclavo del diablo. Dios te ha llamado a ser siervo de él por amor. Escuche esto. Entonces Dios dice que los recogerá de los pueblos, que los congregará de las tierras, que les dará la tierra de Israel y volverán allá con una misión: quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Hoy veíamos en la coordinación que hay que pedirle a Dios que haga, que cambie las almas, pero hay que orar para que la gente sienta ese deseo de quitar lo que tiene que quitar. Y dice el Señor: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Eso es lo que llama la regeneración en el Nuevo Testamento. Un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Es lo que se llama la regeneración, es lo que se llama nacer de nuevo. Pero nosotros no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Y Dios envió a su unigénito Hijo para que pudiéramos ser libres del castigo del pecado. Y ahí sí recibir esta promesa. Y con la ayuda del Espíritu Santo, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Qué quiso decir el Señor ahí? Sensible. Y el Señor nos acababa de hablar en Efesios que hay pueblo que pierde ¿qué? Su sensibilidad. Y si algo le debe alertar a usted y a mí, es perder la sensibilidad hacia las cosas de Dios. Porque eso significa que ya se está en una cárcel. Amén. Vuelva, por favor, a Efesios capítulo 4, donde estábamos. Efesios 4. Dice, estábamos en el 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Entonces deténgase ahí un poquito, porque usted entiende que el deseo de Dios es que tengamos sensibilidad. Tanto que quita el corazón de piedra.
y pone el corazón nuevo y el espíritu nuevo. Yo quiero hacer un análisis de esto, que el diablo sabe esta gran promesa de dar el espíritu nuevo y el corazón nuevo, y quiere que la persona le abra la mente a él, porque él sabe que los pone insensibles. Y de nada les sirve que el Señor les haya dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo si están en la cárcel de la desobediencia, si están en la cárcel de la terquedad, si están en la cárcel de un mal hábito, de la murmuración, de la crítica. Amén. Por eso dice aquí, se entregaron a la lascivia. Cuando pierden la sensibilidad para Dios, que aparece el gran deseo de los pecados carnales. Ni siquiera era una experiencia, era laxivia. O sea, pecado sexual inadecuado e inmundo. Se entregaron de una. ¿Por qué? Porque perdieron la sensibilidad. Porque se volvieron ajenos a Dios. Dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Si usted se quiere ayudar, y yo me quiero ayudar, tengo que tener mucho cuidado con la mente. Todo el tiempo. Por eso dice el versículo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Porque usted no ve un Cristo a ratos sí y a ratos no. Ve un Cristo todo el tiempo con el Padre. Todo el tiempo cumpliéndole al Padre lo que le mandó. Usted no ve un Cristo a ratos sacrificándose, sí, con deseos de obedecer a ratos, sí, a ratos no. Usted ve un Cristo de la gloria obediente y con obediencia hasta la muerte. Usted no ve un Cristo con una fe a ratos sí, a ratos no. Usted ve un Cristo todo el tiempo con la fe de que Dios le iba a responder y le iba a ayudar. Usted ve un Cristo respetuoso todo el tiempo. Usted ve un Cristo con mansedumbre y humildad todo el tiempo. Así es que nosotros hemos aprendido a Cristo. Y nos lo enseñaron ¿para qué? Pues para hacer lo mismo. Usted no ve un Cristo que haya perdido la sensibilidad para obedecerle a Dios. Dice el 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, déjelo ahí. Cuando se está enseñando la verdad en la iglesia, es Cristo el que lo hace, porque dice, le habéis oído, haber sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sabe a mí qué me prende la alerta cuando hablo con un hermano, con una hermana, y comienza a resistir el ser enseñado? No, es que a mí me parece, no, casi que le dicen a uno, yo no necesito de ser enseñado. Hay unos que casi le dicen a uno, a mí a las 3 de la mañana me visita el Espíritu de Dios y me perdona. Sí, el Espíritu Santo de Dios lo perdona si hace la oración, pero igual necesita ser enseñado, así lo perdona el Espíritu de Dios. Que a mí me usa Dios para sanar, claro, es un complemento, pero igual necesita ser enseñado, porque está en la palabra de Dios. Que es que a mí Dios me da negocios, son visionarios. Hay uno que armó un tremendo tropel en una iglesia y se arrancó un poco todo. Y usted le preguntaba a la iglesia, ¿y por qué se fueron detrás de él? Porque era visionario. Sí, fue visionario, había un negocio poderoso y un negocio de comidas rápidas y le dio mucho trabajo, pero necesitaba ser enseñado. Que yo canto muy hermoso. Bueno, cante muy hermoso, ¿quién se lo impide? Pero que usted sea enseñado. Que mi oración es muy poderosa, soy un intercesor poderoso, gloria a Dios y sigo haciéndolo. Pero necesitamos ser enseñados.
Algo tendrá que enseñarnos el Señor. Será sobre nuestro carácter, será sobre nuestra mente, será sobre nuestros deseos, será sobre nuestro comportamiento, será sobre nuestro ánimo. Algo nos tendrá que enseñar el Señor cada día. ¿Es así o no es así? Ya para ir terminando, porque el tiempo ha pasado y tenemos que hacer una oración. Dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23 que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo lo dejo ahí porque el domingo tenemos que complementar una cantidad de cosas. Y espero que Anita haya tomado puntos y me las hace llegar porque esto llegó en sal. Porque ese renovados en el espíritu de la mente, ¿qué es salir de la cárcel? Salir de la cárcel. Y no nos digamos mentiras, hay mucha gente encarcelada. A sí misma se encarceló. No estoy diciendo que lo llaman, a sí mismo. En un pensamiento, en una actitud, en un recuerdo, en un problema. Pero Dios nos quiere libertar. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Él nos puso el sello. Y el sello lo hace valer. ¿Usted cree que el Espíritu Santo hace valer el sello? Sí, lo hace valer. Así que vamos a orar. Les pido sus oraciones. Mañana tengo yo por la mañana una cita, una reunión muy importante, espiritual. Mañana tenemos la vigilia. Estamos en actividad espiritual porque no podemos dejar que el opresor domine. Ese espíritu matriarcal no es de Dios. Amén. No permito que la mujer domine al varón. Mire que inclusive le dice enseñe, pero dominar al varón no es bíblico eso. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el poderoso nombre de Cristo. Comience usted a levantar su voz, a decir, Señor, llamo tu presencia, llamo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si quiere usted orar, mis hijos ya están sellados por ti, pero tal vez perdieron la sensibilidad, tal vez el entendimiento se les entenebreció. Ayúdanos, Dios de la gloria, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Ayúdanos, Padre de la gloria, no tenemos temor porque nos estamos parando en el conocimiento, no tenemos temor porque nos estamos parando en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Que venga tu Santo Espíritu. Hay mucha gente en la cárcel que se ha encarcelado a sí misma en pesimismo, en incredulidad, en desánimo, en pecado, y es un tiempo que nos está llamando para que al abrir la puerta de la cárcel se quiera salir de la cárcel, se quiera nunca volver. Hay gente que está metida en la cárcel porque cometió errores, pero tú quieres hacer algo grande, tú quieres hacer algo poderoso. Llama al Espíritu Santo de Dios y dile, por favor, por favor, por favor, por favor, ayúdame en mi propia vida, ayúdame con los de mi casa, ayúdame con mi familia, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mi familia. Llama al Espíritu de Dios y dile, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, haz esas operaciones, haz esa presencia en el entendimiento, en la mente, en el corazón, en el espíritu y en el alma de las personas, para que seamos verdaderamente libres. Padre, te damos gracias y continuaremos en esto porque Dios nos lo ha puesto. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios y recibimos la bendición de nuestro Padre eterno, la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y recibimos la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Que Dios les bendiga rica y poderosamente, y la paz del Señor con cada uno de ustedes.